Evaporación. Se realiza un proceso de concentración de jugo de naranja, el cual consiste de 12% de sólidos en solución acuosa, los cuales son principalmente azúcares. Como no pueden evitarse algunas pérdidas de estos componentes, se concentra el jugo un poco más de lo necesario y después se agrega una pequeña cantidad de jugo fresco al concentrado para obtener un producto de mejor aroma y sabor. Se utiliza 10% de la alimentación a dicho proceso para obtener la reconstitución y se opera el evaporador para obtener un jugo de naranja que contenga 80% en sólidos de solución. Si se alimenta el proceso con 500 kg por hora, determina el balance de materia del mismo. Para poder resolver el problema, lo primero que se tiene que hacer es un esquema. Entonces, primero va a entrar el jugo a un repartidor, el cual va a repartir determinada cantidad de jugo de naranja al flujo 2 y al flujo 3. Lo que vaya en el flujo 2 va a pasar a un evaporador en donde se va a concentrar el jugo de naranja. Por lo tanto, va a salir agua por la corriente 4 y el concentrado jugo de naranja por la corriente 5, en donde va a pasar a un mezclador con el jugo fresco de la corriente 3 y estas dos soluciones se van a mezclar. Por lo tanto, por la corriente 6 va a salir un jugo con diferente concentración. Bueno, el problema establece que en la corriente 1 van a entrar 500 kg por hora de jugo de naranja con 12% en fracción masa de sólidos. Por lo tanto, la fracción masa en agua será 1 menos la fracción masa en sólidos, es decir, 88%. El problema también establece que en la corriente 3 van a ir 10% de la corriente 1, es decir, 500 por 0,1 o 0.1, que es el 10%. Entonces, irán 50 kg por hora. También establece que en la corriente 5 el porcentaje de la fracción masa en sólidos será del 80%, es decir, 0.8. Por lo tanto, la fracción masa en agua será igual a 1 menos la fracción masa en sólidos, es decir, 20%. En la corriente 4 solo va a salir agua, por lo tanto la fracción masa en agua va a ser solamente 1. Ahora, se puede determinar las fracciones masa en sólidos y en agua para la corriente 2 y la corriente 3, porque el jugo de la corriente 1 solo va a pasar por el repartidor y este va a repartir al flujo 2 el mismo jugo de naranja con la misma concentración y al flujo 3 igual con las mismas concentraciones. Entonces, la fracción masa en sólidos en 2 será igual al 12%. La fracción masa en agua en la corriente 2 será igual al 88%. Y en la corriente 3, la fracción masa en sólidos será igual al 12%. Y la fracción masa en agua será igual al 88%. Ahora ya se tienen algunos datos para poder calcular los flujos másicos 2, 4, 5 y 6. Pero para poder calcularlos
hay que hacer el balance de masa por cada equipo de nuestro sistema, es decir, los balances para el repartidor, el evaporador y el mezclador. Balances en el repartidor. Balance general. Flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 3. Balance por componentes. En sólidos, el flujo másico 1 por la fracción masa en sólidos en 1 es igual al flujo másico 2 por la fracción masa de sólidos en 2, más el flujo másico 3 por la fracción masa de sólidos en 3. En agua, el flujo másico 1 por la fracción masa de agua en 1 es igual al flujo másico 2 por la fracción masa de agua en 2, más el flujo másico 3 por la fracción masa de agua en 3. Balances en el evaporador. Balance general. El flujo másico 2 es igual al flujo másico 4 más el flujo másico 5. Balance por componentes. En sólidos, el flujo másico 2 por la fracción masa de sólidos en 2 es igual al flujo másico 5 por la fracción masa de sólidos en 5. En agua, el flujo másico 2 por la fracción masa de agua en 2 es igual al flujo másico 4 por la fracción masa de agua en 4 más el flujo másico 5 por la fracción masa de agua en 5. Balances en el mezclador. Balance general. El flujo másico 3 más el flujo másico 5 es igual al flujo másico 6. Balance por componentes. En sólidos. El flujo másico 3 por la fracción masa de sólidos en 3 más el flujo másico 5 por la fracción masa de sólidos en 5 es igual al flujo másico 6 por la fracción masa de sólidos en 6. En agua. El flujo másico 3 por la fracción masa de agua en 3 más el flujo másico 5 por la fracción masa de agua en 5 es igual al flujo másico 6 por la fracción masa de agua en 6. Ahora, para calcular los flujos másicos faltantes, se van a sustituir los datos ya conocidos en los balances del repartidor. En los balances por componentes del repartidor en sólidos se puede obtener el flujo másico 2 y después se sustituyen todos los valores que se van conociendo en los balances en el evaporador para poder conocer el flujo másico 5 y el flujo másico 4. Y después se sustituyen los valores encontrados en las ecuaciones anteriores en el balance general del mezclador y se puede obtener el flujo másico 6. Además, con estos datos se puede obtener la fracción masa de sólidos en 6. Ahora se sustituyen los resultados encontrados haciendo las mismas operaciones que se hicieron para calcularlos. Por ejemplo, el flujo másico 2 es igual a el flujo másico 1 por la fracción masa de sólidos en 1 menos el flujo másico 3 por la fracción masa de sólidos en 3. Todo eso entre la fracción masa de sólidos en 2. Y la cantidad de flujo en la corriente 2 va a ser de 450 kilogramos por hora. Y así, sucesivamente se sustituyen los valores en cada flujo. Ya que se tienen todos los resultados, solo falta comprobarlos.
y para saber si son correctos solo hay que sustituir los valores en cualquier ecuación de los balances de materia. Por último, lo que se va a hacer es una tabla en donde se van a poner los valores de cada flujo másico con sus respectivas fracciones masa en sólidos y en agua. Por ejemplo, el flujo másico en kilogramos por hora en la corriente 1 es igual a 500 kilogramos por hora. Su fracción masa en sólidos es igual al 12% y su fracción masa en agua es igual al 88%. Y así sucesivamente para cada flujo másico. Como se tienen vinculadas todas las celdas, entonces en el esquema podemos cambiar ahora el flujo de entrada por otro valor, por ejemplo 700 kilogramos por hora, y ahora nos va a dar los valores en cada flujo másico del sistema, pero también en la tabla. Es importante mencionar que la suma de la multiplicación de los flujos másicos por las fracciones masa debe dar como resultado el valor del flujo másico. Y ahora el problema ya está resuelto.